Hola amigos, soy Andrés de Ferra Cultura. Gracias por entrar a este video y bueno, hoy vamos a continuar analizando esas diferentes características de la realidad que requieren una explicación y vamos a ver cómo estas características son explicadas por la historia con Dios o la historia sin Dios. Y hoy voy a empezar con una pregunta bastante elemental. ¿Te has detenido a pensar por qué los seres humanos somos tan diferentes al resto de los seres vivos? O sea, no hablo solo de nuestra capacidad de hablar, razonar o crear tecnología. Me refiero a algo más profundo, a nuestra capacidad de imaginar futuros que no existen, de buscar significado en nuestras vidas, de amar hasta el punto de sacrificarnos por otros. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué nos hace realmente únicos en este universo tan vasto? Algunos creen que no somos más que un accidente cósmico. Somos el resultado de procesos ciegos y aleatorios y somos criaturas un poco más complejas que el resto. Pero otros creen que somos algo mucho más especial. Somos seres creados a imagen de Dios, con un propósito, con un destino y un valor intrínseco. La pregunta es, ¿cuál de estas dos historias explica mejor nuestra existencia? Porque no es solo una cuestión científica, es una cuestión de quiénes somos y de por qué estamos aquí. Bien, yo creo que para entendernos a nosotros mismos, primero debemos entender muy brevemente la historia de la humanidad. ¿Y qué nos dice? Pues que hace unos 70.000 años, durante la llamada revolución cognitiva, algo cambió radicalmente en nuestra especie, el Homo sapiens. Desarrollamos un lenguaje complejo, comenzamos a crear arte y nuestras comunidades empezaron a estructurarse en torno a mitos, religiones y narrativas compartidas. Este salto no tiene un paralelo claro en el registro fósil ni en las capacidades de otras especies del género Homo. Entonces, ¿fue todo esto el producto de una mutación genética? Tal vez. Pero es difícil explicar cómo una alteración genética puede haber desencadenado esta explosión de creatividad. Es una capacidad intelectual completamente diferente y de hecho comenzamos a adoptar conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Entonces, ¿es posible que esta transformación apunte a algo más que cambios biológicos? ¿O apunta a algo que trasciende la mera evolución genética? Aquí entramos a un terreno fascinante y complejo. La teoría evolutiva nos dice que las diferencias entre los humanos y otros animales son de grado, no de tipo. Es decir, lo que nos hace únicos no es algo intrínsecamente nuevo, sino más bien es una extensión más sofisticada de habilidades que ya estaban presentes en otros animales. Pero cuando observamos detenidamente la realidad, esta afirmación parece insuficiente. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo los seres humanos hacemos. Creamos arte, escribimos poesía, amamos de manera desinteresada y reflexionamos sobre nuestra propia existencia. ¿Cómo se explica todo esto? Pensemos en el arte, la música y el lenguaje. Ningún animal compone sinfonías ni pinta cuadros que busquen expresar algo tan abstracto como el amor o la trascendencia o la justicia. Ningún otro ser vive en el mundo de los símbolos, un mundo en el que un conjunto de líneas en un lienzo, en un papel, pueden representar una emoción, una idea o incluso una verdad universal. ¿Por qué nosotros sí? Mira, nuestras habilidades como el lenguaje, la memoria y la creatividad son impresionantes por sí mismas, pero son suficientes para explicar fenómenos únicos como el pensamiento simbólico, la moralidad o la búsqueda de significado. Ahí la respuesta no es tan clara. La interacción entre estas habilidades es necesaria, sí, eso es verdad, pero no parece ser suficiente para dar cuenta de los fenómenos humanos más profundos. Así que antes de continuar, déjame distinguir dos conceptos bien importantes: habilidades y fenómenos. Las habilidades son facultades como la memoria, el lenguaje o la imaginación. Algunos animales,
como los primates o los delfines, muestran habilidades rudimentarias en ciertas áreas. Pueden resolver problemas simples, comunicarse de manera básica o planificar sus movimientos. Eso lo hemos visto. Sin embargo, los fenómenos como el pensamiento simbólico, la moralidad, la búsqueda de significado, son manifestaciones complejas que emergen de la interacción entre nuestras habilidades, pero que no parecen depender exclusivamente de ellas. Y aquí está el desafío. Aunque nuestras habilidades están increíblemente desarrolladas, otros animales con habilidades similares no muestran fenómenos comparables. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos si hay algo más, si hay algo intrínseco a los humanos que trasciende las habilidades y que nos permite tener este tipo de fenómenos. Por ejemplo, la imaginación, que es una habilidad, nos permite proyectarnos hacia futuros posibles y desarrollar narrativas complejas. Esos son fenómenos. Pero también la imaginación es la base de conceptos abstractos como la justicia, el amor o la belleza. Estas ideas no son simplemente extensiones de las habilidades ya preexistentes, sino que son fenómenos que parecen emerger de un plano diferente, uno que no puede explicarse únicamente por procesos evolutivos. ¿O sí? Mira, evolucionistas como Daniel Dennett sugieren que nuestras mentes son el producto de procesos evolutivos y culturales impulsados por el lenguaje y la transmisión de ideas, o memes, como diría Richard Dawkins. En este modelo que ellos plantean, la mente humana habría surgido de una acumulación gradual de adaptaciones evolutivas y culturales. Esta teoría, aunque es bien interesante, plantea muchos problemas. Primero, si el pensamiento racional, la lógica o incluso la conciencia misma son meras ilusiones o subproductos evolutivos, ¿cómo podemos confiar en nuestras percepciones para entender el mundo? Es decir, si nuestras mentes evolucionaron para maximizar la supervivencia y no para buscar la verdad, ¿cómo podemos estar seguros que nuestras ideas sobre el mundo que nos rodea reflejan la realidad? Además, esta teoría se enfrenta a un desafío adicional. ¿Cómo se generan fenómenos completamente nuevos como el arte, la moralidad o la búsqueda de significado a partir de procesos acumulativos? Daniel Dennett podría argumentar que la acumulación de habilidades como la memoria o el lenguaje eventualmente produjo estos fenómenos, pero la conexión no es del todo clara. ¿Por qué? Porque otros animales tienen habilidades similares, aunque en menor grado, pero no presentan fenómenos equivalentes, que es lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, como lo mencioné antes, algunos primates usan herramientas y se comunican de manera compleja. Sin embargo, no vemos en ellos la creación del arte o la reflexión moral. Entonces, aunque las habilidades pueden ser un prerequisito, parece que no son suficientes para explicar la emergencia de fenómenos humanos únicos. Entonces, esto nos lleva a un punto crucial. Los fenómenos humanos, de nuevo, el arte, la moralidad, la búsqueda de significado, no son simplemente más de lo mismo, son algo nuevo, algo que apunta más allá de una simple acumulación de habilidades. Sí, es verdad, estos fenómenos parecen estar profundamente ligados a nuestra mente, pero la mente misma plantea desafíos que trascienden cualquier explicación puramente materialista. Pensemos en el arte. Crear una pintura que exprese emociones abstractas como el amor o la pérdida requiere mucho más que habilidades básicas como la memoria o la percepción visual. Requiere la capacidad de conceptualizar, de imaginar y de conectar ideas abstractas. Esto no es simplemente un poco más de inteligencia, es un salto cualitativo enorme. Veamos otro ejemplo, la moralidad. Esta nos permite reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal, pero también sobre ideales como la justicia o la libertad. Estas ideas no son adaptaciones evolutivas, son valores que trascienden lo material. ¿De dónde surgen? Así que finalmente tenemos que considerar esto. El Homo sapiens sapiens, que es nuestra subespecie,
Emerge hace aproximadamente 200.000 o 300.000 años, dependiendo de cómo se mida. Pero como expliqué antes, la revolución cognitiva ocurre hace unos 70.000 años. Antes de este evento, los humanos anatómicamente tenían cerebros de tamaño similar al actual, pero no presentan evidencias de los fenómenos culturales avanzados que luego se convertirían en distintivos de nuestra especie, como el arte, la religión o las estructuras sociales complejas. Esto entonces plantea una serie de desafíos para la teoría de la evolución. Por un lado, no hay un cambio anatómico significativo que explique este salto en las capacidades cognitivas. Por otro lado, la rapidez del cambio y la aparición de fenómenos como el lenguaje complejo o la moralidad son difíciles de reconciliar con los tiempos graduales que suelen requerir los procesos evolutivos. Y aunque se han propuesto hipótesis como mutaciones genéticas específicas o acumulación de conocimiento cultural, ninguna logra explicar completamente todos los fenómenos que te acabo de mencionar. Y muchos otros, claro. En fin, como decía G.K. Chesterton, el hombre es un ser muy extraño, casi en el sentido de ser un extraño en la Tierra. Y es esa extrañeza la que nos exige una explicación, porque si nuestras habilidades no bastan para explicar nuestra humanidad, ¿qué lo hace? ¿Qué cambió? ¿Fue un salto cuantitativo en habilidades o fue algo completamente nuevo? ¿Cómo pasamos de habilidades compartidas con otros animales a fenómenos que nos hacen únicos? ¿Puede la teoría de la evolución por sí sola explicar cómo y por qué emergieron fenómenos como el pensamiento simbólico, o la moralidad, o la búsqueda de significado? O dicho de otra manera, ¿es suficiente con tener un cerebro más grande para amar, crear música, imaginar futuros posibles o sacrificarse por ideales abstractos como la justicia o la libertad? Muy seguramente no, no es suficiente. Y eso se debe a que no podemos equiparar la mente con el cerebro. No son lo mismo. Y la evolución todavía no ha dado respuestas convincentes a este problema, especialmente porque no puede explicar el origen de la conciencia humana. Ok, déjame desglosar esto un poquito porque hemos profundizado un montón y todo esto es muy importante. Así que distingamos lo que es la mente, los estados mentales y la conciencia, porque al hacerlo vamos a poder entender por qué la evolución tiene problemas súper grandes para explicar todo esto. Mira, la mente humana es un enigma increíble. No es simplemente el cerebro, ni un conjunto de conexiones neuronales. La mente es el lugar o realidad no física de donde nacen nuestros pensamientos, nuestras emociones, decisiones y sobre todo nuestras experiencias conscientes. Es donde sentimos amor, donde reflexionamos sobre nuestra vida e imaginamos mundos que no existen, pero que podrían existir. Entonces, cuando piensas en una memoria feliz o reflexionas sobre tus metas, es tu mente la que actúa. Y aunque está profundamente conectada con tu cerebro, no es reducible a él. No puedes ver un pensamiento en un escáner, ni medir el amor que sientes por alguien. Esto nos lleva a los estados mentales. Los estados mentales son propiedades o manifestaciones de la mente. Son cosas como los pensamientos, las emociones, las percepciones y los deseos que experimentamos día a día. No son entidades independientes, sino que son experiencias que surgen en la mente y que son experimentadas por nosotros, por la mente. Los estados mentales tampoco son entidades físicas ni procesos meramente químicos, sino que son experiencias subjetivas que trascienden lo material. Por ejemplo, cuando piensas en un recuerdo feliz, el estado mental de alegría es producido y experimentado por tu mente, no por un proceso puramente físico. Y me dirás, ok, pero ¿cuáles son esos estados mentales? Bueno, hay varios, pero los filósofos los dividen en cuatro grandes categorías. Primero están los cognitivos, como pensamiento, razonamientos, juicios. Por ejemplo, decir si algo es bueno o malo o imaginar cómo resolver un problema matemático. Esos son estados mentales racionales. En segundo lugar están los emocionales, como la alegría, la tristeza, amor, miedo.
Estas emociones no son simplemente reacciones químicas, tienen significado y dirección, como el amor que nos mueve a sacrificarnos por alguien o el rechazo que podemos sentir por alguien. Un tercer grupo de estados mentales son los sensoriales. Percepciones como el sabor del chocolate, el sonido de una sinfonía o la vista de un atardecer. Finalmente tenemos los estados mentales volitivos, que son nuestras decisiones conscientes, como elegir ayudar a alguien o perseguir un sueño a pesar de los obstáculos. Muy bien, todos estos estados mentales que acabo de mencionar son la base de fenómenos únicos en los seres humanos, como el arte, la moralidad y la búsqueda de significado, ¿sí? Que son los fenómenos de los que hablamos hace un rato. Por ejemplo, pintar un cuadro requiere imaginación y habilidades cognitivas para materializar lo que está en nuestra mente. Amar implica trascender nuestros propios intereses y valorar a otros por lo que son. Si te das cuenta de cómo los estados mentales y la mente, con sus características propias, se conectan con los fenómenos que solo se presentan en los seres humanos. Finalmente, y aquí llegamos al concepto más importante, es la conciencia. La conciencia es nuestra capacidad de experimentar el mundo desde una perspectiva interna. Básicamente, es la capacidad de ser consciente de los estados mentales. No solo tener un pensamiento o una emoción, sino de ser conscientes de que se está teniendo ese pensamiento o esa emoción. Por ejemplo, cuando saboreas un café, puedes describir su aroma o su amargor, pero la experiencia misma de disfrutarlo es exclusivamente tuya. Lo mismo sucede con el dolor o la alegría. Puedes experimentar tristeza, que es un estado emocional, pero la conciencia te permite reconocer, me siento triste y sé por qué, o no sé. Entonces, ese saber cómo se siente es lo que nos hace conscientes. Entonces la pregunta es, ¿puede el materialismo explicar todo esto? Es aquí donde surge el problema duro de la conciencia. ¿Cómo puede algo material, como la actividad cerebral, generar experiencias subjetivas? Algunos, y de nuevo como Daniel Dennett, argumentan que la conciencia es una ilusión. Pero esta idea tiene un problema lógico. Para que exista una ilusión, debe haber alguien consciente de ella. Es decir, negar la realidad de la conciencia es en sí una contradicción. El materialismo, que afirma que todo se reduce a procesos físicos y químicos, enfrenta serios desafíos aquí porque ningún escáner cerebral puede captar la esencia de lo que significa amar, sufrir o imaginar. Tú puedes saber que amas a alguien, pero esa experiencia interna no es algo que pueda observarse desde afuera. ¿Me hago entender? Ok, algunos pueden argumentar que la neurociencia ha avanzado tanto que ahora podemos ver correlaciones entre actividades cerebrales y estados mentales. Por ejemplo, cuando experimentas dolor tras un golpe, el cerebro muestra actividad en ciertas regiones, pero el dolor no es la actividad neuronal, sino que es la experiencia subjetiva de sufrir. También, al recordar un momento feliz, las áreas responsables de la memoria se activan en el cerebro, pero el recuerdo, los colores, los olores, las emociones, es algo interno que ningún escáner puede captar. Bien, lo importante acá es que todas estas correlaciones entre actividades cerebrales y estados mentales no son equivalentes, no son lo mismo y por lo tanto no demuestran una identidad entre el cerebro y la mente. Es decir, el cerebro y la mente no son lo mismo. ¿Por qué? Pues porque causalidad o correlación no equivalen a identidad. El hecho de que un evento cerebral cause un estado mental o que ambos estén constantemente correlacionados no significa que sean lo mismo. Así que la neurociencia puede identificar correlaciones y dependencias entre los estados mentales y las actividades del cerebro, pero no puede responder a la pregunta fundamental, ¿qué es la mente? Esto nos lleva a una conclusión innegable, y es que la mente trasciende lo físico. No es simplemente un órgano funcional como el corazón. Es el lugar donde surgen preguntas como ¿quién soy? ¿O por qué estoy aquí? Preguntas que ningún otro ser vivo
parece hacerse. Y esto plantea una pregunta aún mayor. ¿Es la mente humana solo un producto de la evolución o es una señal de algo más grande? ¿Podría ser que nuestra capacidad para razonar, amar y crear apunte a un diseño, una intención o incluso a alguien más allá de nosotros mismos? Entonces, volvamos a la pregunta que nos hicimos hace unos videos atrás. ¿Cuál historia explica mejor nuestra existencia? ¿La historia sin Dios o la historia con Dios? La narrativa sin Dios nos dice que somos un accidente cósmico, producto de procesos aleatorios, sin propósito ni dirección. Sin embargo, lo que hemos visto hoy, especialmente sobre la mente humana, sugiere algo diferente. La mente es capaz de razonamiento abstracto, imaginación, sacrificio por ideales, creación artística y un sentido profundo de propósito. Estos fenómenos que ya hemos mencionado un montón, como la música, el arte, el desarrollo de sistemas éticos que expresan ideales universales, no parecen encajar con la idea de que todo es producto del azar. Simplemente no parece. Y es que una cosa es creer que Dios no existe y por lo tanto buscar explicaciones naturales para la realidad, eso está muy bien, pero otra muy distinta es asumir que procesos puramente aleatorios puedan generar toda la complejidad, el propósito y la profundidad que encontramos en los seres humanos. Una vez más, ¿cómo explicamos fenómenos como el arte o el humor que parecen trascender las necesidades básicas de supervivencia? O el sacrificio, que incluso va en contra de la lógica evolutiva. Algunos acusan al cristianismo de recurrir al Dios de las brechas para explicar todo aquello que la ciencia no puede explicar hoy. Y bueno, de esto hablaremos en más detalle en otro video. Pero me pongo a pensar, ¿no hacen los naturalistas exactamente lo mismo con el azar de las brechas? Pues según ellos, todo se reduce a mutaciones aleatorias y a mucho tiempo. Todo. Pero una explicación que intenta abarcarlo todo sin poder dar cuenta de fenómenos clave como la conciencia o la moralidad termina siendo insatisfactoria. Por otro lado, la historia con Dios nos presenta como seres diseñados, dotados de valor intrínseco. En esta narrativa, los fenómenos humanos, de nuevo, como el arte, el sacrificio, la búsqueda de significado, no son anomalías inexplicables. Más bien, son reflejos de un creador intencional y bueno. Piénsalo, si fuimos hechos a imagen de un Dios creativo, racional y bueno, entonces nuestro sentido de creatividad, nuestra racionalidad y nuestro amor altruista apuntan a algo más allá de nosotros mismos. Por ejemplo, la capacidad humana para imaginar futuros posibles no solo nos distingue, sino que nos posiciona como agentes morales capaces de elegir entre el bien y el mal. Esto no se explica por procesos evolutivos ciegos, pero encaja perfectamente con la idea de un Dios que nos hizo a su imagen y que espera de nosotros un comportamiento moral correcto. Algunos intentan combinar ambas historias, sugiriendo que la evolución puede explicar los cambios biológicos, mientras que Dios explica nuestra singularidad. Y sí, en parte estas historias pueden convivir. La evolución puede describir cómo cambiaron nuestros cuerpos, pero no puede explicar cómo desarrollamos conciencia, propósito y fenómenos como el amor altruista o la creación artística. En cambio, la historia con Dios no solo nos da un origen, sino también un destino. Si somos únicos, si nuestra conciencia y creatividad trascienden lo puramente natural, entonces parece lógico pensar que nuestra existencia apunta a algo más grande. Bien, la evidencia está sobre la mesa. La historia de los humanos no es solo un testimonio de nuestra singularidad, sino que también es un misterio que no se resuelve fácilmente. Entonces, te dejo con esta pregunta. ¿Somos solo polvo de estrellas arrojados al cosmos sin dirección? ¿O somos más bien peregrinos con un propósito creados por una mente superior? Mírate al espejo, reflexiona sobre tu capacidad para amar, de imaginar y de buscar la verdad. Tal vez, solo tal vez, todo esto apunta a algo más grande, porque si la vida tiene propósito, entonces tú también lo tienes. Muy bien,
Para este video nos basamos en varias fuentes que te dejo en la descripción de abajo. No olvides darle like, suscribirte y hasta la próxima.